va a haber por un lado la línea presidencial y por otro lado la línea congresual, y eso también se puede expresar en términos de recursos. Recordemos que quien maneja el presupuesto de la nación es el Poder Ejecutivo. Y si bien la presencia, por ejemplo, en las elecciones pasadas del partido del presidente Leonel Fernández, facilitando recursos del Estado, por cierto, a los candidatos legisladores en todas partes del país, eso no va a pasar. O sea, el flujo de caja hacia los candidatos legisladores no va a ser tan fluido como hacia el candidato presidencial. Por tanto, el conflicto pudiera, en el marco del proceso electoral, expresarse en esa línea. Olaya, viendo estos escenarios, ¿tenía alguna otra alternativa el Partido Revolucionario Dominicano? Mira, yo creo que los escenarios se construyen antes de. Lo que se vive hoy es el resultado de las propias acciones. Y sí, es cierto, pero también las acciones dependen de tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sobrevivir o sencillamente tener una cuota de poder, tener posibilidad de ganar las elecciones? La decisión que se ha tomado en este momento le permite sobrevivir económicamente, pero en términos de legitimidad política ha perdido mucho. Entonces, que tenía pocas opciones, es cierto, tenía pocas opciones, pero había que preguntarse por qué Miguel Vargas y el PRD llegó hasta este momento. Por último, Olaya, la última pregunta, gracias por acompañarnos. ¿De qué manera uno puede imaginarse que el licenciado Danilo Medina vaya a hacer un segundo gobierno diferente al que está ejecutando en el momento, ya con menos compromiso con Leonel Fernández y teniéndolo bajo el pie de un partido que él no controla? Bueno, yo no sé si menos compromiso. Recordemos que el acuerdo implicó un reparto importante del poder, que incluye incluso el veto, el poder de veto dentro del comité político. Y si algo ha demostrado estos gobiernos es que aquí se gobierna no desde el Poder Ejecutivo necesariamente y desde el Congreso, se gobierna desde el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Leonel Fernández todavía queda con una importante cuota de poder, y eso también se manifiesta en términos de los ministerios. Ahora, un nuevo escenario del Partido de Liberación Dominicana y de Danilo, habría que preguntarse, por ejemplo, qué pasos se han dado en los últimos 3 años para que se pudiera esperar una política diferente en estos próximos 4. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, todavía no se han dado pasos significativos en ese sentido. Es decir, la promesa de un gobierno, un mejor gobierno en los próximos 4 años, tendría que ser sobre la base de lo hecho en estos últimos 3. Y en estos últimos 3 años, los avances han sido muy precarios. En materia sanitaria estamos viviendo una enorme crisis. Fíjense que en materia de salud pública, por ejemplo, anuncios, por ejemplo, como la reforma del hospital Darío Contreras, tuvo detrás un gran escándalo de corrupción, señores. Y lo mismo pasa con muchas de las acciones. Aquí se está hablando, incluso con las plantas de gas, las plantas de carbón, de sobrevaluación, pero todavía, yo creo que no se da el primer Picasso para que se termine o que se inicie este proyecto. Entonces pensemos salud, en educación, en seguridad ciudadana, la misma economía. Se habla de crecimiento económico, pero también se habla de 1 millón de pobres nuevos. Entonces, cualquier novedad o cambio para mejorar tendría que ser sobre la base de acciones realizadas en estos últimos 3 años. Y estos últimos 3 años como que han pasado de largo. Olaya, yo no quisiera despedirte, pero se me ocurre algo ya por lo que va a pasar tan rápido como mañana. ¿Qué sucedería si mañana no se modifican los artículos que había solicitado el expresidente Leonel Fernández y que fue parte del acuerdo? Es que no se van a modificar, porque la Asamblea Revisora está convocada por una ley que tiene un solo artículo. Es decir, a ese espacio se va con una ley que tiene que decir qué es lo que se va a hacer
qué es lo que se va a modificar. Eso supuestamente será después. ¿Y fue timado entonces el expresidente Leonel Fernández? No fue timado porque recordemos que sus legisladores continúan como candidatos. Es decir, lo que iba a obtener Leonel Fernández en términos de poder ya lo tiene en las manos, que es que sus legisladores sean otra vez candidatos por las mismas curules. Pues nada garantiza que el presidente Danilo Medina no se repostule otra vez. No solamente que no se le postule otra vez, porque para mí lo que viene después de estas elecciones es que se diga que como la ley no es retroactiva, lo de la repostulación le tocaría 4 años más. Es decir, para mí, en el año 2020 tendremos otra vez a Danilo. Ay, por favor, claro que sí. ¿Van a tener el mismo control parlamentario? Claro que sí. Si lograran quedarse con esta misma cuota de poder en el Congreso, esperemos como candidato al año 2020 Danilo Medina. Bueno, muchísimas gracias, Olaya, por todas estas interesantísimas aclaraciones y opiniones sobre el panorama político nacional. Desde ahora y hasta elecciones, ahora ya tiene que tener una sesión. Te voy a decir lo mismo que te decía cuando estábamos entrando. ¿Cuánto ha cambiado el panorama en 2 meses? En una semana, y tendremos otro la semana próxima.